Buenas. Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio número 2 del TP número 3 de estados planos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una columna de acero que está sometida a una determinada carga P. Esta columna de acero tiene un diámetro de minúscula y está apoyada sobre una columna de hormigón, también de sección circular, pero de diámetro mayor. Y en este caso, la columna de hormigón tiene un diámetro de sub 1. Entonces lo que nos pide el enunciado es calcular la armadura necesaria para absorber los esfuerzos de tracción, ¿sí? Este es un problema análogo al que ya resolvimos en el ejercicio número 1, nada más que ahora hay simetría de revolución. Entonces, con respecto al mecanismo que vamos a utilizar para resolver el esquema de vigas y tensores y la introducción del esfuerzo, es el siguiente. Obviamente aquí, como dije hace un ratito, tenemos simetría, en este caso simetría de revolución, así que dibujo el eje de simetría. Vamos a asumir que la mitad de la carga, es decir, P sub 2, está a un cuarto del diámetro D, es decir, la distancia entre el eje de simetría y esta resultante no es otra cosa que D sobre 4. Por otro lado, vamos a asumir una pequeña biela, ¿sí?, comprimida, que de igual manera que en el ejercicio 1 vamos a decir que está aproximadamente hasta 0,1 de D sub 1. Y posteriormente vamos a tener una biela inclinada que va a estar ubicada a D1 sobre 4, ¿sí?, del eje de simetría, y una distancia vertical de la primera biela igual a la del ejercicio anterior, 0,5 de D sub 1. Por otro lado, en este caso, para tomar los esfuerzos de tracción, lo más conveniente es generar un estribo en forma de anillo, ¿sí? Y este estribo, como ustedes imaginarán, no lo podemos ubicar a un cuarto de diámetro, sino que va a tener un determinado recubrimiento. El estribo, en definitiva, va a terminar estando por aquí, ¿sí? Vamos a suponer que ese estribo está a una distancia RE, que por otro lado representa el radio del estribo del eje de simetría, ¿sí? Bueno, y posteriormente lo que tenemos es una biela perfectamente vertical, ¿ok? Aquí, para lograr el equilibrio, obviamente nos tiene que aparecer una biela adicional en este nodo y una biela adicional en este nodo, ¿ok? Nosotros sabemos por el corolario de Salmenán, ¿sí?, el corolario del principio de Salmenán, que una determinada distancia, que vamos a suponer aproximadamente igual a D1, vamos a tener una distribución de tensiones constantes, ¿sí?, porque es independiente de cómo aplico la carga, sino simplemente de la resultante. Entonces nosotros sabemos que a partir de esa distancia tenemos una distribución de tensiones completamente uniforme, ¿sí? Sigma B. Obviamente, como se imaginarán, sigma B es de compresión y vale la resultante P que estamos aplicando sobre la sección transversal de la columna de hormigón, que en este caso es pi por D sub 1 al cuadrado sobre 4. ¿Ok?
Por claridad lo que voy a sumar es un esquema, por lo menos el medio esquema simétrico en planta, así se interpreta mejor, porque nosotros estamos planteando esto en una determinada sección transversal que pasa por el eje de simetría, pero esto tiene una simetría de revolución, ¿sí? Entonces lo que van a ver con el medio esquema simétrico básicamente, bueno, y acá déjenme agregarle que este ángulo de la diagonal con respecto a la vertical lo vamos a denominar alfa, de manera análoga a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces fíjense que esto de aquí no es otra cosa que un anillo, ¿sí? Lo que tenemos es, aquí tenemos un esfuerzo de compresión radial, la resultante de todo ese esfuerzo radial no es otra cosa que la mitad de la carga P descompuesta por tangente de alfa. Y por otro lado tenemos el estribo, ¿sí? Donde se le pasa también una carga radial. Esta, la primera vamos a denominarla D y esta segunda vamos a denominarla D sub E, que no necesariamente son iguales porque tienen distintas longitudes, ¿sí? Sí, la resultante es la misma. Bueno, y después tenemos aquí empunteado el filo de la columna, ¿sí? Este es un esquema en planta de esto que estamos viendo para clarificar la cuestión de la simetría de revolución, que a veces no es tan intuitivo. Entonces lo primero que tenemos que trabajar, voy a cambiar de color, que me quedé con el azul. Lo primero que tenemos que trabajar es en la parte de geometría, ¿sí? Tenemos que determinar cuánto es el ángulo alfa. Entonces, simplemente por trigonometría lo que podemos decir es que la tangente de alfa es igual a d sub 1 sobre 4 menos d sobre 4, todo esto dividido por d sub 1 sobre 2. ¿Sí? En definitiva es esta distancia sobre esta distancia, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos d sub 1 sobre 4, aquí tenemos d sobre 4, es esta distancia horizontal, y después la distancia vertical, que es otra cosa que 0,5 de d sub 1. Esto simplificando no es otra cosa que d sub 1 menos d sobre 2 veces d sub 1. ¿Sí? Aquí ya tenemos determinado el valor de la tangente de alfa. Después lo que tenemos que plantear es equilibrio, ¿sí? Para hacer una relación entre d y d sub e. Todavía esto no necesitamos. Primero vamos a plantear equilibrio con respecto a la diagonal y d. Vamos a determinar cuánto vale d. Entonces, lo que podemos decir es que d, que tiene unidades de fuerza por metro, ¿sí? Porque es una carga radial, como dijimos, multiplicado por pi por d1 sobre 4, es decir, pi por el radio, ¿sí? Este desarrollo, esta longitud, tiene que ser igual a esta resultante, ¿sí? En definitiva, p sub 2 por la tangente de alfa. Es lo que dijimos antes, que básicamente la resultante de este esfuerzo radial tiene que ser igual a p sub 2 por la tangente de alfa, por equilibrio. Y por otro lado, ahora sí, haciendo una relación entre d y d sub e, porque su resultante también es la misma, lo que podemos decir es que d por pi por d sub 1 sobre 4, que no es otra cosa que el radio, esa circunferencia, es igual a d sub e por pi por el radio del estribo r sub e. Con lo cual, en definitiva,
lo que podemos determinar es ese esfuerzo de compresión radial que denominamos D sub E, simplemente trabajando con estas dos ecuaciones, y que vale P sobre 2pi multiplicado por 1 sobre el radio de los estribos, R sub E, por la tangente de alfa. ¿Sí? Ok. Por otro lado, lo que sabemos es lo siguiente. Para determinar la relación entre la tracción que tiene ese estribo circunferencial y D sub E. Tenemos que hacer una pequeña construcción geométrica. Aquí es una dirección radial, otra dirección radial, me estoy parando, estoy viéndolo en planta y aquí tengo el eje de simetría de revolución. Aquí tenemos un diferencial de ángulo, vamos a llamar diferencial de phi. Aquí tenemos un elemento diferencial del anillo, ¿sí? Nosotros sabemos que este radio es R sub E. Lo que queremos conocer es este esfuerzo de tracción sobre el anillo, que vamos a denominar Z. Lo que sabemos es que tenemos un esfuerzo radial, como ya comentamos un rato, que es D sub E. Y sabemos que la longitud de este arco no es otra cosa que el radio por el ángulo, ¿sí? Por diferencial de phi. Entonces, planteando equilibrio de fuerzas con respecto a la bisectriz, ¿sí? En esta dirección, lo que podemos decir es que D sub E por la longitud de ese arco, es decir, RE por diferencial de phi, tiene que ser igual a 2 veces Z por el seno de diferencial de phi sobre 2. ¿Qué es esto? Es básicamente esta pequeña componente que tiene Z en la dirección de la bisectriz, ¿sí? ¿Y por qué 2? Porque está una vez y está 2 veces. Entonces, fíjense que si utilizamos linealidad cinemática, podemos decir que esto es aproximadamente igual a diferencial de phi sobre 2, lo cual puedo simplificar los diferenciales, puedo simplificar el 2, y lo que me queda es la fórmula que ustedes ya conocen de otras materias, que la tracción en ese anillo no es otra cosa que el esfuerzo radial de D sub E multiplicado por el radio del estribo RE. Entonces, utilizando este resultado y este anterior, lo que podemos decir es que el esfuerzo de tracción Z no es otra cosa que P sobre 2pi multiplicado por la tangente de alfa, ¿sí? Porque el RE se simplifica con este RE. Entonces, bueno, ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿sí? Lo que nos queda es dimensionar el estribo. Bueno, imagínense que este esfuerzo P, de acuerdo a cómo está dado en el enunciado del servicio, lo cual lo que tenemos que hacer es calcular el P último, mayorándolo. O sea, yo les recomiendo directamente lo multiplicar por 1 como un 4. El P, ese es el P último, con lo cual el Z último no es otra cosa, esta misma fórmula, nada más que aplicando el P último, el P mayorado, o sea, P sub U dividido 2pi por la tangente de alfa, y posteriormente lo que hacemos es determinar la armadura necesaria simplemente utilizando el esfuerzo de tracción último sobre el coeficiente de minoración multiplicado por la tensión de fluencia del acero, en este caso un ADN 420, ¿sí? Recuerden que el phi para mecanismos de bielas y tensores, si no me equivoco, es 0,75, si no lo pueden chequear en el CIRSOC 20105. Pero en definitiva es así como calculamos la sección necesaria de acero para este problema. Y con respecto, a ver,
al armado, ustedes se imaginarán, viendo un corte transversal, lo que tenemos es nuestra columna de hormigón. Básicamente tiene armadura vertical, armadura longitudinal para esa columna. Tenemos estribos cada tanto. Y lo que hacemos es, a esta determinada distancia, ¿sí? Siendo consistentes entre el diseño y el armado, nosotros tenemos una distancia de 0,6 de sub 1, es donde supusimos que se generaba esa tracción. Entonces lo que hacemos es una densificación de esos estribos, tratando de que el baricentro de esos estribos esté ubicado a 0,6 veces de sub 1. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es eso. Bueno, paso a borrar el pizarrón, así que si quieren ustedes adelanten el video y arrancamos con el ejercicio 3.